Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. Con la muerte del el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, estamos en un punto de inflexión en esta ofensiva de Israel sobre el Líbano. Y yo creo que es un buen momento para recordar a los que nos oyen cuál es el contexto. Y el contexto no es otro que un nuevo intento de Israel para escalar el conflicto con el objetivo de generar un contexto de guerra mundial. Y esto que parece muy fuerte, pero a todos nos ha parecido fuerte en algún momento, pero es una conclusión a la que se va llegando de forma bastante clara con el paso del tiempo. Y es un contexto que ya decimos muy similar en Israel, si se quiere, y en Ucrania. Israel, el gobierno de Israel por un lado y la OTAN por el otro, están en una estrategia de hacer frente a un contexto de pánico de una forma, de la única forma que se les ocurre, y esa única forma es una guerra mundial. Están ante una situación en la que el contexto geopolítico evoluciona en contra de ellos, fundamentalmente por este avance de los países emergentes contra o frente a Occidente, más que Occidente, y esto hay que recordarlo sobre todo en el propio Occidente, frente a esos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, de los cuales, bueno, la OTAN es una pieza, evidentemente, y el gobierno de Israel es otra. El gobierno de Israel tiene influencia dentro de ese conjunto de intereses corporativos, pero desde luego no es el único grupo de influencia. Hay muchos otros, ya lo hemos explicado en otros programas. Ya hemos explicado también que ante ese pánico frente a un nuevo contexto que amenaza, pues por un lado, si se quiere, la propia supervivencia de Israel o de esas estrategias expansionistas, hegemonistas que Israel ha seguido durante los últimos 40 años y cuyo único soporte ha sido el apoyo constante de un gobierno de Estados Unidos que tenía la hegemonía mundial. En la medida en que esa hegemonía mundial desaparece, el futuro de Israel o de esas estrategias de Israel queda en cuestión. Es una situación para estas personas que asumen esas estrategias hegemonistas, es una situación, digamos, desesperada. ¿Cómo lo es para esos intereses corporativos que han controlado el mundo, que controlan Occidente y que ven su propio futuro en cuestión? Porque están a punto de perder el control del mundo, a punto de perder el control de Europa y de Estados Unidos, a punto de perder su riqueza y muy cerca, si esto se produce, de no solo de verse sin poder y sin riquezas, sino de verse en la cárcel o en la silla eléctrica. Bien, entonces es un contexto ante el cual no ven otra salida que una guerra mundial. Esto lo han visto muy claro a partir del momento en que ha quedado perfectamente claro que Rusia iba a ganar la guerra en Ucrania y por lo tanto que fracasaba también esa estrategia que han seguido de forma cada vez más intensa, pero durante 30 años, de neutralizar o someter a Rusia a toda costa. Pensaban que con el estallido en Ucrania habían conseguido introducir a Rusia en una trampa, tanto en una trampa militar, tanto en la propia Ucrania, como en un contexto de sanciones que iban a destruir la economía rusa. Bueno, no han conseguido ni lo uno ni lo otro, Rusia va a ganar la guerra y frente a ese contexto tienen su razonamiento, que es disparatado, estamos hablando de una auténtica barbaridad, pero ya no hay ninguna duda después de todo lo que hemos visto durante este año. Su razonamiento es que la única posibilidad de evitar ese contexto que va en contra de ellos es una guerra mundial. Y lo están intentando provocar desde hace aproximadamente un año, tanto en el contexto entre Ucrania y Rusia, o en sucesivas provocaciones y ataques contra Rusia, como en el contexto de Israel, intentando en ese caso a toda costa arrastrar a un conflicto directo a Irán, lo cual evidentemente supondría, en su opinión, supondría arrastrar a Estados Unidos. Es decir, todas esas provocaciones no tienen sentido si solo responden a una estrategia de Israel. Israel por sí mismo no tiene capacidad
tiene muchas dificultades para hacer frente a los contextos en los que ya está peleando. No tiene sentido que entre en una escalada arrastrando al Líbano a una guerra, a Siria, a Irán. El único sentido que tiene es que den por supuesto que van a conseguir arrastrar a Estados Unidos. Y de forma similar en Ucrania, no tiene sentido que la OTAN esté constantemente obsesionada en provocar a Rusia una guerra si es solo para implicar en esa guerra contra Rusia a los países europeos de la OTAN, que no tienen capacidad ni mucho menos de enfrentarse a Rusia. La única explicación también en Europa es que consigan arrastrar a Estados Unidos a esa guerra. Bueno, dicho esto, esas dos estrategias de enfrentamiento abierto, de abrir un contexto de guerras regionales o mundiales, tienen el reloj puesto. El reloj puesto, por un lado, con las elecciones en Estados Unidos. Tiene dos fechas. Primero, a principios de noviembre, las elecciones presidenciales, y a primeros de enero, el 20 de enero, la asunción de la presidencia por parte del candidato que haya salido elegido. Ese es un reloj que está en marcha y que ellos piensan, por las razones que sean, que un posible presidente, Donald Trump, va a hacer imposibles estas estrategias. Es decir, va a cambiar radicalmente el posicionamiento de Estados Unidos tanto en Oriente Medio como en Europa, y que va a hacer imposibles estas estrategias de lanzarse hacia una guerra mundial. Y el segundo reloj es evidente, es el avance progresivo cada vez más rápido de Rusia y el cada vez más cercano colapso del ejército ucraniano. Bueno, esto plantea dos retos a corto o medio plazo, y estos intereses corporativos occidentales están convencidos de que tienen que hacer estallar este contexto, esta guerra mundial, antes de que pierdan la capacidad de hacerlo, o por las elecciones en Estados Unidos o por la victoria rusa en Ucrania. Esto es lo que hace especialmente peligroso, ya lo hemos dicho más de una vez, el momento actual, las próximas semanas y meses, y lo que está sucediendo en Líbano es una manifestación de todo esto. A pesar de todas las provocaciones, no han conseguido que Rusia les dé el pretexto para poner en marcha esa guerra mundial, no han conseguido que Irán les dé el pretexto para poner en marcha esa segunda guerra mundial, y han dicho, bueno, pues si Irán no nos da ese pretexto, nos lanzamos sobre Líbano y vamos a machacar dentro de lo que podamos Líbano, a ver si forzamos esa intervención de Irán antes de que cambie el contexto. Antes de que cambie el contexto, ya he dicho, por esos dos elementos clave, esos dos hitos clave, ¿no? Las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la asunción del nuevo presidente en enero, y por otro lado la prevista victoria rusa en Ucrania. Bueno, este es el contexto en el que, por muy bárbaro que sea, pues cualquier analista objetivo tiene que haber deducido de todo lo que ha sucedido desde hace más de un año en Ucrania, y sobre todo desde el mes de octubre en Israel y Palestina. Bueno, un saludo, hasta la próxima. Bueno, perdón, por supuesto, acordaros de suscribiros, darle a la tecla de suscribir los que no estéis suscritos, o darle like los que os guste el vídeo, o si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse y dejarnos propuestas, comentarios, ideas o preguntas que las iremos contestando en la medida en que podamos a través de los vídeos de preguntas y respuestas que hacemos en nuestro canal. Un saludo, hasta la próxima.